Hay guerras que terminan con un tratado, hay guerras que terminan con un silencio. La Segunda Guerra Mundial terminó con ambas cosas. Durante décadas, el nazismo fue estudiado como una máquina de destrucción. Lo que este documental examina es algo diferente: los espacios en blanco de esa máquina. Los archivos destruidos deliberadamente la última semana de abril de 1945. Los científicos cuyos expedientes fueron borrados para hacerlos utilizables por otro gobierno. Los objetos que estaban en un lugar y luego ya no estaban. Las personas que murieron o desaparecieron justo cuando estaban a punto de hablar. 20 misterios. Algunos tienen explicaciones probables que la evidencia disponible no permite confirmar. Todos ocurrieron. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó en su búnker bajo la Cancillería del Reich en Berlín. Su asistente, Otto Günsche, testificó posteriormente ante los soviéticos que esa misma noche Heinrich Müller todavía estaba en el búnker, supervisando los últimos despachos cifrados desde la sede de la Gestapo en la Prinz Albrecht Straße. Después de ese momento, nadie volvió a verlo. Müller había ingresado a la policía política bávara en 1919 como especialista en vigilancia de organizaciones comunistas. Su trayectoria resulta atípica entre la élite nazi. Nunca fue miembro del NSDAP antes de 1933, un hecho que generó desconfianza entre los ideólogos del partido. Himmler y Heydrich consideraron irrelevante ese detalle ante su competencia técnica. Fue admitido al partido en 1939, el mismo año en que fue nombrado jefe de la Gestapo. Bajo su dirección, la organización creció desde aproximadamente 7.000 agentes en 1939 hasta controlar en 1944 una red de decenas de miles de agentes regulares y un número mucho mayor de informantes civiles repartidos por toda Europa ocupada. Müller coordinó directamente la logística operativa de la conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942. La reunión donde 15 altos funcionarios del Reich formalizaron el protocolo para lo que denominaron la solución final. Supervisó también el desmantelamiento de la red de espionaje soviética conocida como Rote Kapelle u Orquesta Roja, que operó dentro del Reich entre 1939 y 1942. Personalmente dirigió los interrogatorios de los conspiradores implicados en el atentado del 20 de julio de 1944 contra Hitler. En 1945, el conocimiento operativo de Müller sobre el aparato de seguridad nazi era probablemente el más extenso de cualquier persona viva. En 1963, las autoridades de Berlín Occidental abrieron una tumba en el cementerio Neuen Invalidenfriedhof que llevaba su nombre. Dentro encontraron restos de 3 individuos distintos, ninguno de ellos identificado como Müller por análisis forense. El Centro Simon Wiesenthal solicitó posteriormente pruebas de ADN, una solicitud que fue denegada por razones burocráticas que los investigadores calificaron de insatisfactorias. Los archivos de la CIA desclasificados entre 1993 y 2001 bajo la Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazis revelaron que la agencia continuó recopilando información sobre el posible paradero de Müller hasta bien entrados los años 70. Varios de estos documentos mencionan fuentes que situaron a Müller en Moscú trabajando para el MKB, predecesor del KGB, en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Esta hipótesis tiene coherencia histórica documentable. Durante el periodo del pacto Molotov-Ribbentrop entre 1939 y 1941, la Gestapo y el NKVD mantuvieron canales de comunicación operativos para intercambiar información sobre exiliados comunistas y trotskistas en Europa Occidental, canales en los que Müller participó directamente. Un hombre con su conocimiento de la estructura interna del Tercer Reich habría tenido un valor informativo extraordinario para Moscú en 1945. Sin embargo, ningún archivo soviético desclasificado ha confirmado su presencia en la URSS. Müller permanece como el único alto funcionario nazi cuyo destino no ha sido establecido con ningún grado de certeza documental.
El 10 de mayo de 1941, a las 17:45 horas, Rudolf Hess despegó solo desde el aeródromo de Augsburgo a los mandos de un Messerschmitt Bf 110D, modificado con depósitos de combustible adicionales. Voló 1.400 kilómetros hacia el norte, cruzó la costa escocesa a baja altitud para evitar la detección radar y se lanzó en paracaídas sobre Renfrewshire, cerca de la finca Eaglesham, cuando el avión se quedó sin combustible. Fue detenido por un granjero local, identificado por las autoridades como Rudolf Hess, y entregado a custodia militar británica. Lo que convierte este vuelo en uno de los misterios más debatidos de la guerra no es el hecho en sí, sino la pregunta de por qué lo hizo y qué ocurrió exactamente después. Hess era en mayo de 1941 el tercer hombre más poderoso del Reich en términos de protocolo. Diputado del Führer, responsable de coordinar el partido nazi, presente en la firma del Acuerdo de Múnich en 1938 y directamente involucrado en la redacción de las leyes de Nuremberg de 1935. Su decisión de actuar unilateralmente es incompatible con la estructura jerárquica del régimen. En la Alemania nazi, ningún funcionario de ese rango emprendía una misión diplomática no sancionada por Hitler, y sin embargo, Hess lo hizo. Hay un detalle que los relatos populares suelen pasar por alto. Hess no fue un piloto ocasional que alquiló un avión. Era un aviador con experiencia real. Había participado en la Primera Guerra Mundial como piloto y conocía bien los Messerschmitt. El Bf 110 de que pilotó ese día había sido modificado específicamente para vuelos de larga distancia con depósitos de combustible adicionales instalados bajo las alas. Esa modificación requería tiempo, recursos técnicos y la colaboración de personal de mantenimiento. El vuelo fue preparado con semanas de antelación. La versión oficial británica, mantenida durante décadas y respaldada por la clasificación de los archivos relevantes, sostuvo que Hess actuó por iniciativa propia, impulsado por una personalidad cada vez más inestable y por la creencia personal de que podía negociar una paz separada con Gran Bretaña. Según esta versión, fue recibido por funcionarios de bajo rango, sometido a varios interrogatorios en los que resultó incoherente y confinado como prisionero de guerra con sus propuestas sin ser tomadas en serio. Hitler, al conocer la noticia, lo declaró oficialmente demente. El problema con esta versión es que varios elementos documentales no encajan. Hess voló directamente a las tierras del duque de Hamilton, con quien había mantenido correspondencia previa a través de un intermediario sueco, el profesor Karl Haushofer. Hamilton era un aristócrata escocés con conexiones en los círculos de apaciguamiento británicos, el grupo político que había presionado por un acuerdo negociado con Alemania hasta 1939. El hecho de que Hess conociera la ubicación exacta de la finca de Hamilton y pudiera volar hasta allí sin ser interceptado eficazmente, plantea preguntas sobre el nivel de aviso previo que los servicios de inteligencia británicos podrían haber tenido. Un avión no identificado que cruza la costa escocesa a baja altitud no es invisible para el sistema de defensa aérea británico de 1941. Fue detectado. La decisión de no interceptarlo antes de que Hess se lanzara en paracaídas no ha sido explicada de manera satisfactoria en ningún documento desclasificado. El investigador histórico John Harris, en un trabajo publicado en 2011 basado en archivos parcialmente desclasificados, sostiene que el vuelo de Hess fue el resultado de una operación de señuelo del MMI-6 que habría alimentado a Hess la ilusión de que existía en Gran Bretaña un grupo dispuesto a negociar. El objetivo habría sido extraer información sobre las intenciones alemanas respecto a la Operación Barbarroja, que se lanzaría apenas 6 semanas más tarde, el 22 de junio de 1941. Si esa hipótesis es correcta, Hess no era un fanático inestable actuando solo. Era un hombre que creyó genuinamente que tenía interlocutores del lado aliado y que fue manipulado para revelar lo que sabía. La naturaleza exacta de las propuestas que Hess llevaba consigo nunca fue revelada públicamente. Las actas de sus interrogatorios con el general Duke of Hamilton, con Yvonne Kirkpatrick del Foreign Office y con otros funcionarios británicos permanecieron clasificadas durante décadas. Lo que filtró a través de referencias indirectas en otros documentos sugiere que Hess
propuso una paz negociada en la que Alemania mantendría su control sobre Europa continental a cambio de no atacar el Imperio Británico. Si eso era todo lo que ofrecía, la explicación del fanático alucinado resulta más plausible, pero la clasificación de los archivos por 76 años, cuando la norma estándar en el Reino Unido es 30 años, sugiere que había algo más que el gobierno consideró demasiado sensible para revelarlo. Los archivos completos del caso Hess en los archivos nacionales del Reino Unido estuvieron clasificados hasta 2017. Cuando fueron parcialmente desclasificados, el resultado fue decepcionante para los investigadores que esperaban respuestas definitivas. Muchos documentos habían sido redactados o estaban incompletos. Algunos simplemente no estaban. Hess fue juzgado en Nuremberg, condenado a cadena perpetua y confinado en la prisión de Spandau en Berlín, donde fue el único prisionero durante los últimos 20 años de su detención. Las solicitudes de clemencia por parte de su familia y de sus abogados fueron sistemáticamente bloqueadas por la Unión Soviética, que ejercía el veto rotativo entre las 4 potencias que administraban Spandau. ¿Por qué la URSS tenía tanto interés en mantener a Hess encarcelado cuando permitió la liberación de criminales de guerra de categoría comparable? Es una pregunta que los archivos soviéticos disponibles no responden. Hess murió el 17 de agosto de 1987 a los 93 años. Su familia siempre sostuvo que se trató de un homicidio, argumentando que un hombre de su edad con artritis severa y movilidad muy reducida no podría haberse ahorcado con un cable eléctrico en la posición y la altura en que fue encontrado. La autopsia oficial dictaminó suicidio. El cable utilizado era el de una lámpara de una pequeña cabaña del jardín de la prisión donde Hess solía descansar. Su hijo, Wolf Rudiger Hess, contrató a un médico forense independiente, el Dr. Doble Hugh Thomas, que publicó sus conclusiones indicando que las marcas en el cuello eran inconsistentes con un ahorcamiento autoinfligido. La controversia nunca fue resuelta. La pregunta de qué propuestas específicas llevaba Hess en ese vuelo, si algún alto funcionario británico se enteró directamente de ellas y por qué tanto el Reino Unido como la URSS tuvieron tanto interés en mantener el caso opaco, permanece sin respuesta documental completa. El 27 de noviembre de 1944, la tripulación de un bombardero del 415 Escuadrón de Cazas Nocturnos presentó el primer informe oficial ante el cuartel general de la 15ª Fuerza Aérea. Estaban en misión sobre el Valle del Rin. El informe describía 2 esferas de luz rojiza anaranjada que volaron en formación junto al bombardero durante aproximadamente 30 minutos, manteniendo una distancia constante de 50 a 100 metros antes de separarse y desaparecer. El comandante del escuadrón, teniente coronel Herm Brommemer, remitió el informe al cuartel general porque la descripción no coincidía con ninguna aeronave conocida, bengalas o armas. En las semanas siguientes llegaron informes similares de tripulaciones de bombarderos B-17 y B-24 sobre Alemania, Austria y los Balcanes, y de pilotos de cazas P-38 y P-51 en misiones de escolta. Los pilotos los llamaron Foo Fighters, un término tomado del cómic Smokey Stover, pero los informes eran enteramente oficiales y fueron tratados como tales. La hipótesis de trabajo inicial del mando aliado fue que los objetos constituían un arma teledirigida diseñada para interferir con los sistemas de encendido de los motores o los instrumentos de navegación. Era una hipótesis razonable. La Luftwaffe había desarrollado el misil antibuque Henschel S-293 y la bomba planeadora Fritz X, y existía documentación sobre proyectos más experimentales en los centros de investigación de Peenemünde y Reschlin. El problema fue que los Foo Fighters no interfirieron con ningún sistema en ninguno de los casos documentados. Ninguna aeronave reportó fallos eléctricos, pérdida de navegación o interferencias de radio durante los avistamientos, y nunca hubo ningún intento de ataque. Tras la capitulación alemana, equipos de la Operación Lusty interrogaron a ingenieros y pilotos de la Luftwaffe sin encontrar ninguna referencia a un programa de objetos luminosos teledirigidos. Los científicos alemanes interrogados confirmaron además que sus propios pilotos habían informado exactamente sobre los mismos fenómenos desde finales de 1943 y que la Luftwaffe los había atribuido a armas experimentales aliadas.
Esta simetría en los informes era en sí misma el argumento más sólido contra cualquier explicación de origen humano. Si ambos bandos observaron los mismos objetos sin poder identificarlos y los atribuyeron al enemigo, la explicación más parsimoniosa era que no pertenecían a ninguno de los dos. Los proyectos Sign y Grudge de la Fuerza Aérea estadounidense, iniciados en 1947 y 1948 como parte de los primeros estudios sistemáticos de fenómenos aéreos no identificados, revisaron los informes y no llegaron a ninguna conclusión. El fenómeno del fuego de San Telmo, una descarga electrostática luminosa documentada en estructuras metálicas bajo condiciones atmosféricas específicas, podía explicar algunos avistamientos, pero no aquellos en los que los objetos exhibían comportamiento activo y sostenido independiente de la aeronave observadora. Los Foo Fighters permanecen, en estrictos términos documentales, como un fenómeno verificado sin explicación establecida. El 2 de mayo de 1945, el U-977, al mando del Oberleutnant Heinz Schäfer, zarpó de Kiel. Cuando recibió la orden de capitulación, Schäfer reunió a su tripulación y ofreció a los hombres con familias en Alemania la posibilidad de ser desembarcados en Noruega. 16 tripulantes eligieron desembarcar en la costa noruega de Holsenoy el 10 de mayo. Los 33 restantes continuaron con Schäfer en una travesía sumergida que duró 66 días consecutivos sin contacto con la superficie, cruzando el Atlántico y llegando a Mar del Plata el 17 de agosto de 1945. Era el período de inmersión continua más largo jamás registrado en esa época para un submarino convencional, logrado gracias al sistema de snorkel que permitía recargar las baterías sin emerger completamente. Los interrogatorios conducidos por la Marina estadounidense durante semanas en Buenos Aires buscaron específicamente evidencia de que el U-977 hubiera transportado pasajeros de alto perfil, posiblemente incluyendo a Hitler, cuyo cuerpo no había sido identificado de manera forense concluyente en ese momento. Schäfer lo negó y la investigación no encontró evidencia de pasajeros no declarados. Sin embargo, el caso del U-977 demostró algo con implicaciones que van más allá de su propio viaje. En el verano de 1945, con toda la vigilancia antisubmarina aliada desplegada en el Atlántico, un U-boot podía cruzar el océano sin ser detectado. El U-530, que había llegado a Mar del Plata el 10 de julio de 1945, 5 semanas antes que el U-977, con una tripulación reducida respecto a su complemento completo y sin una explicación satisfactoria para varios meses de actividad no documentada, nunca fue investigado con el mismo rigor que el U-977. Los archivos de inteligencia argentina del período 1945 a 1950 permanecen en gran medida inaccesibles para investigadores externos. Lo que la historia del U-977 no puede responder es una pregunta más amplia. Entre los aproximadamente 40 U-boot que estaban en el Atlántico en el momento de la capitulación y simplemente dejaron de responder a las transmisiones de radio, ¿cuántos cruzaron el océano? ¿A dónde fueron y qué o a quién transportaban? Esa es una pregunta que los archivos disponibles no permiten contestar. La habitación de ámbar fue concebida en 1701 por el escultor Andreas Schlüter a petición del rey Federico I de Prusia. Su construcción duró más de una década con la participación del maestro artesano danés Gottfried Wolfram y consumió aproximadamente 6 toneladas de ámbar báltico tallado en más de 100.000 piezas individuales ensambladas en marcos dorados y espejos. En 1716, Federico Guillermo primero la cedió al zar Pedro el Grande como gesto diplomático durante las negociaciones para la Alianza del Norte contra Suecia. Artesanos prusianos tardaron otros 10 años en instalarla definitivamente en el Palacio de Catalina en Tsarskoye Seló, a 25 kilómetros al sur de San Petersburgo, donde permaneció durante más de 2 siglos. Cuando las fuerzas del Grupo de Ejércitos Norte capturaron Tsarskoye Seló el 17 de septiembre de 1941, los conservadores soviéticos ya habían intentado evacuar la habitación. El ámbar, tras más de 200 años expuesto a variaciones de temperatura y humedad, era extremadamente frágil.
Varios paneles se habían agrietado durante los primeros intentos de desmontaje y los conservadores habían optado por cubrirlos con papel pintado y gasas como medida de emergencia. Los soldados de la 58ª División de Infantería Alemana los identificaron a pesar del camuflaje y alertaron a los especialistas del Kunstschutz, el servicio de protección artística del ejército alemán. En menos de 40 horas, los paneles fueron desmontados y embalados en 27 cajas. Llegaron a Königsberg el 13 de octubre de 1941 e instalados en el castillo de la ciudad bajo la supervisión de Alfred Raude, director del Museo Municipal, donde fueron exhibidos públicamente hasta 1944. El bombardeo de la RAF sobre Königsberg los días 26 y 27 de agosto de 1944 destruyó aproximadamente el 80% del centro histórico de la ciudad. Rode informó en octubre de que los paneles habían sobrevivido en el sótano del castillo, pero sus comunicaciones con el Ministerio de Cultura del Reich se volvieron cada vez más evasivas respecto a su estado exacto. El Gauleiter de Prusia Oriental, Erich Koch, cuya autoridad regional bloqueó repetidamente los intentos de evacuación, fue arrestado por las autoridades polacas en 1949 y condenado a muerte en 1959, aunque la sentencia fue conmutada. Koch siempre negó saber dónde estaban los paneles. Cuando los soviéticos tomaron Königsberg el 9 de abril de 1945, tras 4 días de combate urbano, los investigadores del Trofim Hotel, la unidad del Ejército Rojo encargada de recuperar obras de arte, registraron el sótano del castillo y encontraron solo fragmentos menores. Rode murió de tifus en diciembre de 1945. Su colega Paul Feyerabend murió en circunstancias inexplicadas poco después. En 1997, un mosaico de piedras semipreciosas que formaba parte de la colección fue recuperado en Alemania, obtenido de los herederos de un antiguo soldado alemán, confirmando que al menos parte del material había salido de Königsberg antes o durante las batallas finales. La historiadora polaca Izabela Galika, tras décadas de investigación, concluyó que los paneles principales fueron probablemente destruidos en los incendios del castillo de 1944, y que las declaraciones posteriores de Rode sobre su supervivencia eran una estrategia para evitar represalias. La reconstrucción completa inaugurada en 2003 en Tsarskoye Selo, financiada conjuntamente por Rusia y Alemania con una inversión de $11 millones y 24 años de trabajo, no resolvió la pregunta histórica. Los originales, si sobrevivieron, no han aparecido. En octubre de 1940, mientras Adolf Hitler y el dictador español Francisco Franco se reunían en Hendaya para discutir la posible entrada de España en la guerra, Heinrich Himmler se dirigía a la abadía de Montserrat en Cataluña con una misión diferente. Buscaba el Santo Grial, la Ahnenerbe, fundada formalmente el 1 de julio de 1935 por Himmler, fue una institución de las SS dedicada a la investigación y enseñanza de la herencia ancestral aria. En el libro del historiador Eric Fratini sobre esta organización se documenta cómo la Ahnenerbe llegó a tener más de 50 departamentos y filiales que abarcaban arqueología, folclore, lingüística, ciencias naturales y, de manera significativa, búsqueda de reliquias de supuesto poder sobrenatural. La creencia de que ciertos objetos ancestrales podían conferir poder militar o político al que los poseyera no era marginal dentro del nazismo. Era una preocupación que llegaba directamente a Himmler y, de manera más tangencial, al propio Hitler. El medievalista alemán Otto Rahn fue contratado por las SS en los años 30 para buscar el Grial en el sur de Francia, entre las ruinas de los castillos cátaros. Rahn publicó 2 libros documentando sus expediciones y fue ascendiendo dentro de la organización hasta alcanzar el rango de Untersturmführer. Su convicción era que el poema medieval Parzival de Wolfram von Eschenbach contenía claves sobre la ubicación real del cáliz sagrado y que esta ubicación apuntaba a Montsegur, fortaleza cátara en los Pirineos. Rahn fue asignado a trabajos de guardia en el campo de concentración de Dachau en 1937 como sanción, y en 1939 su cuerpo fue hallado congelado en los Alpes austríacos. La causa de muerte fue registrada como exposición.
Hay quien sugiere suicidio. La investigación nunca fue concluyente. Cuando Himmler se presentó en la abadía de Montserrat, el único monje que hablaba alemán, Andreu Ripoll, intentó convencerle de que el monasterio no poseía ningún cáliz especial y que la reliquia más antigua que conservaban era la moreneta, una imagen de la Virgen datada en el año 880. Himmler se retiró sin lo que buscaba. Según el historiador Jesús Hernández Martínez, al ser informado de que el Grial no estaba allí, el Reichsführer SS exclamó que toda Alemania sabía que estaba en Montserrat. La convicción de Himmler tenía su origen, en parte, en el libro de Rahn titulado La corte de Lucifer, publicado en 1937, donde establecía esa conexión. Y hay que recordar que la ópera Parsifal de Richard Wagner, compositor favorito de Hitler, situaba el castillo del Grial en un entorno deliberadamente asociado con ese territorio. La Ahnenerbe no encontró el Santo Grial. Lo que sí encontró, sistemáticamente, fue la justificación pseudocientífica que el régimen necesitaba para sus tesis raciales, utilizando expediciones a Finlandia, Tíbet, Bolivia y España como escenarios de una investigación diseñada para confirmar conclusiones predeterminadas. El 12 de enero de 1945, el mariscal Georgy Zhukov lanzó la operación Vístula-Oder desde las cabezas de puente soviéticas sobre el río Vístula con una concentración de fuerzas sin precedentes en el frente oriental. 163 divisiones, más de 32.000 piezas de artillería y 6.500 tanques. En 18 días, el Ejército Rojo avanzó 500 kilómetros y estableció posiciones a menos de 80 kilómetros de Berlín. Esta ofensiva convirtió Silesia, la región que representaba el 25% de la producción industrial del Reich, en 1944, según registros del Ministerio de Armamentos de Albert Speer, en territorio a punto de perderse de manera irreversible. Fue en ese periodo preciso, desde mediados de enero hasta los primeros días de febrero de 1945, cuando la maquinaria de evacuación nazi operó a plena capacidad en las montañas de los Sudetes. Bajo esas montañas existe un sistema de estructuras subterráneas cuya construcción comenzó en 1943 bajo el nombre en clave de Proyecto Riese, gigante en alemán. La organización Todt supervisó la construcción utilizando mano de obra de los subcampos del complejo de Gross de la ciudad de Wałbrzych, con un área excavada que ingenieros polacos estimaron en los años 60 en más de 9 kilómetros a Silesia desaparecieron antes del final de la guerra, posiblemente destruidos por las SS en los últimos días de enero de 1945. Lo que sí existe es un documento notarial firmado en Wrocław en 1946 por Tony Stretling y Rudolf Buchmann, dos ex empleados de la Administración Minera Regional. Testificaron ante notario que habían participado en la carga y sellado de un convoy ferroviario dentro de los túneles del sistema Riese en los últimos días de enero de 1945, cuando el avance soviético hacía inminente la caída de Breslau. Según su testimonio, el tren transportaba lingotes de oro del Reichsbank, arte confiscado de territorios ocupados y documentos estratégicos altamente clasificados. Describieron el sellado de la entrada con explosivos y la posterior destrucción de los registros de la operación. Durante décadas, este fue el único elemento concreto sobre el que reposaba la leyenda. En septiembre de 2015, Piotr Koper y Andreas Richter presentaron ante las autoridades de Wałbrzych imágenes que, según ellos, mostraban la silueta de un vehículo blindado sobre raíles a unos 9 metros de profundidad. El gobierno polaco movilizó equipos del Instituto Geológico Nacional. Las excavaciones llevadas a cabo entre 2016 y 2017 no encontraron ninguna estructura metálica. Los geólogos determinaron que las anomalías correspondían a bolsas de aire y cambios en la densidad del suelo. Sin embargo, ese resultado negativo en un punto específico no cierra la pregunta sobre el sistema completo. Los archivos soviéticos del NKV, de parcialmente desclasificados tras 1991, incluyen informes que documentan búsquedas de depósitos subterráneos en la región de Silesia entre 1945 y 1947, búsquedas que tampoco produjeron resultados registrados.
El hecho de que los propios soviéticos dedicaran recursos a esta investigación durante 2 años indica que la posibilidad fue considerada lo suficientemente seria como para actuar. Una fría mañana de enero de 1939, 5 hombres inusuales entraron en la ciudad antigua de Lhasa, Tíbet. Jóvenes, de tez clara, vestidos con ropa occidental que contrastaba con el entorno. Eran los emisarios de Heinrich Himmler. Ernst Schäfer, zoólogo y explorador, lideraba la expedición. Su conexión con los nazis había comenzado años antes, cuando su pasión por la exploración encontró un mecenas inesperado en Himmler. Aunque Schäfer tenía escaso interés en la ideología nazi, su deseo de financiación científica lo llevó a colaborar con las SS. La expedición estaba oficialmente denominada como una exploración científica y antropológica. Y lo era, en parte. El equipo documentó la flora, la fauna y las poblaciones de la región con rigor técnico genuino. Debajo de esa fachada académica descansaban otros objetivos. Algunos teóricos nazis creían que el Tíbet podría guardar claves sobre los orígenes de la raza aria. El equipo de Schäfer recibió instrucciones de recopilar datos antropológicos, incluyendo mediciones físicas y moldes faciales de la población tibetana, con la esperanza de encontrar evidencia que apoyara esas teorías. También había una dimensión geopolítica. Los nazis reconocían la ubicación estratégica del Tíbet en Asia y veían posibilidades de establecer vínculos con la región, eventualmente para utilizarla como base de operaciones antibritánicas. El equipo regresó a Alemania en 1939 con miles de especímenes biológicos, cientos de mediciones antropológicas y documentación fotográfica extensísima. Schäfer presentó sus hallazgos a Himmler, quien quedó tan impresionado que proyectó una nueva misión para retornar al Tíbet y organizar un ejército pro-alemán destinado a desafiar el poder británico en India. La Segunda Guerra Mundial impidió que ese plan se materializara. Lo que queda sin aclarar es la dimensión oculta de los mensajes que la expedición intercambió. En los archivos recuperados por los aliados existen comunicaciones cuyo contenido nunca fue plenamente desvelado. La presencia de una expedición de las SS en territorio que Gran Bretaña consideraba su esfera de influencia en el periodo exacto anterior a la guerra generó informes de inteligencia que siguen estando parcialmente clasificados. Schäfer fue recompensado con su propio departamento dentro de la Ahnenerbe. Después de la guerra, fue detenido, interrogado y eventualmente liberado. Nunca fue juzgado. Continuó publicando sobre sus experiencias tibetanas hasta su muerte en 1992. Pero las partes más comprometedoras de su relación con la organización de Himmler permanecen en documentos a los que el público general no tiene acceso completo. En 1912, Adolf Hitler era un pintor fracasado de 23 años que vivía en Viena y que no lograba superar el examen de admisión de la Academia de Bellas Artes. Un día, sorprendido por una tormenta, se refugió en el Museo del Palacio Hofburg. Allí, en la Sala del Tesoro Imperial, se encontró por primera vez con la lanza de Longinos, también conocida como la lanza del destino. Una punta de hierro de unos 50 centímetros de largo con una lámina partida y una reparación con alambre de plata. En el centro podía apreciarse la cabeza de un clavo y una banda de oro con la inscripción latina Lancea et clavus Domini, la lanza y el clavo del Señor. La leyenda asociada a esta reliquia sostenía que perteneció al legionario romano Longinos, quien atravesó con ella el costado de Cristo durante la crucifixión. La tradición afirmaba que Carlomagno había triunfado en más de 47 batallas gracias a tenerla en su poder y que murió poco después de que se le cayera accidentalmente. El emperador Federico I Barbarroja corrió la misma suerte. Murió ahogado en un río de Turquía camino a Tierra Santa, después de que la lanza se le escapara de las manos. El 14 de marzo de 1938, tras la anexión de Austria, Hitler entró victorioso en Viena. Según el historiador Jesús Hernández Martínez en su obra sobre la Segunda Guerra Mundial, Hitler, acompañado por Himmler, se dirigió al museo y permaneció solo durante más de 1 hora ante aquella reliquia. 5 meses más tarde, en agosto del mismo año, la lanza y otras 31 piezas del tesoro austríaco salían en un tren escoltado por las SS hacia Nuremberg. El objeto fue guardado en un refugio antiaéreo excavado bajo el castillo de Kaiserburg.
En marzo de 1945, el alcalde de Nuremberg, Willy Liebel, temeroso de que el refugio no ofreciera suficiente protección, ordenó que fuera escondido en una cámara del búnker de la Panierplatz y que la entrada a esa cámara fuera sellada. Un mes más tarde, Liebel murió en combate. Nuremberg cayó poco después. La lanza fue encontrada el 7 de agosto de 1945, 3 meses después del suicidio de Hitler. Quienes sostienen que Hitler se suicidó exactamente cuando los aliados se apoderaron de la lanza deben confrontar el problema cronológico. Hitler murió el 30 de abril y la lanza fue encontrada el 7 de agosto. En 2003, el metalúrgico y escritor Robert Feder obtuvo permisos para examinar la lanza en condiciones de laboratorio, retirando cuidadosamente las bandas de oro y plata que la mantenían unida. Su análisis, respaldado por otros expertos, estimó que la hoja data del siglo VII después de Cristo, lo que hace imposible que fuera el arma que hirió a Cristo en el siglo I. La lanza se encuentra actualmente expuesta en el Palacio Imperial Hofburg de Viena, considerada como parte del Museo de Historia del Arte. La reliquia que Hitler creyó que le garantizaría la victoria permanece en el mismo lugar donde la encontró. En abril de 1945, unidades del Tercer Ejército de Patton descubrieron en la mina billetes, monedas de 27 países y un número de objetos personales de oro que analistas del Ministerio de Finanzas aliado identificaron inequívocamente como procedentes de los campos de exterminio. Este hallazgo fue inspeccionado personalmente por Eisenhower, Bradley y Patton el 12 de abril de 1945. Sin embargo, ese depósito representaba solo una fracción del total. El Ministerio de Finanzas del Reich había comenzado a dispersar sus reservas. Las cantidades de oro sugeridas por testimonios contemporáneos nunca aparecieron. El aspecto financiero más persistente del legado nazi fue la conexión suiza. El informe Eisenstadt, publicado en 1997 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, documentó que entre 1939 y 1945 Suiza adquirió oro del Reichsbank por un valor de entre 400 y 600 millones de dólares de la época, una porción significativa del... Según los registros desclasificados del Banco de Oro, no se concluyeron hasta el acuerdo de agosto de 1998, en el que los bancos suizos pagaron para víctimas del Holocausto. El destino completo de los activos del Tercer Reich, incluyendo los transferidos a través de canales diplomáticos a España, Portugal, Argentina y Turquía, es de guerra económica más ambiciosas jamás concebidas. Su base no eran bombas, bloqueos navales ni sabotaje industrial, sino algo mucho más frágil: la confianza en el dinero. La Operación Bernhard fue un intento sistemático de destruir la economía británica mediante la falsificación masiva de su moneda. El plan fue iniciado en 1942 bajo la dirección del Hauptsturmführer de las SS Bernhard Krüger. El objetivo era simple en su formulación, pero extraordinariamente complejo en su ejecución: inundar el sistema financiero británico con libras esterlinas falsificadas e indistinguibles de las auténticas. Para llevarlo a cabo, las SS crearon una imprenta secreta dentro del campo de concentración de Sachsenhausen. Allí, unos 140 prisioneros fueron seleccionados no por su ideología, sino por sus habilidades. Había impresores profesionales, grabadores, químicos, tipógrafos y falsificadores experimentados. Estos hombres fueron separados del resto de los prisioneros y obligados a trabajar bajo la amenaza directa de ejecución si fracasaban. El desafío técnico era extraordinario. Los billetes británicos usaban papel de lino con filigranas complejas, tintas específicas y numeración en serie con patrones lógicos. Cada elemento debía replicarse a la perfección. Los prisioneros analizaron billetes auténticos con microscopios, identificaron la composición química de las tintas y desarrollaron métodos para imitar las filigranas, creando variaciones en la densidad del papel durante su fabricación. El mayor desafío fueron los números de serie. No bastaba con que fueran únicos, sino que tenían que seguir secuencias creíbles que no levantaran sospechas en bancos o negocios. Mediante inteligencia estadística, lograron reproducir patrones plausibles. Para 1943, los billetes producidos superaban todas las inspecciones conocidas. Expertos británicos que los examinaron después de la guerra
reconocieron que eran virtualmente indistinguibles de los originales. Alemania produjo alrededor de 132 millones de libras en moneda falsificada, una suma enorme para la época. Sin embargo, el plan original de inundar directamente la economía británica nunca se ejecutó por completo. Los billetes falsos fueron utilizados como herramienta encubierta para pagar agentes en países neutrales, financiar operaciones de inteligencia y adquirir materiales estratégicos en mercados internacionales. La moneda falsa permitía a Alemania operar en el extranjero sin gastar reservas reales, convirtiéndose en un instrumento silencioso pero efectivo. Cuando la derrota se hizo inevitable, las SS intentaron borrar las pruebas. Cajas llenas de billetes fueron arrojadas a lagos alpinos junto con las planchas de impresión y los documentos. El lago Toplitz acabaría siendo el depósito de una parte significativa de ese material. Algunos de los prisioneros fueron evacuados con la intención de eliminarlos, pero varios sobrevivieron y testificaron después de la guerra. Gracias a ellos, la operación pudo reconstruirse en detalle. La operación Bernhard no destruyó la economía británica, pero probó que el dinero, como sistema basado en la confianza, puede ser atacado de manera sistemática. El Banco de Inglaterra retiró discretamente ciertas emisiones y aceptó que el daño era irreversible. En mayo de 1945, antes de que la guerra en Europa terminara oficialmente, oficiales de inteligencia estadounidenses ya operaban en territorio alemán con listas precisas de nombres. Buscaban científicos, los mismos que habían diseñado el cohete V2, experimentado con armas químicas y biológicas y supervisado la producción de armas en fábricas de trabajo esclavo. La operación Paperclip, según documenta la investigadora Annie Jacobsen, fue un programa de inteligencia estadounidense que trajo científicos alemanes a América bajo contratos militares secretos. Comenzó formalmente en mayo de 1945 y eventualmente incorporó a más de 1.600 tecnólogos de Hitler a instituciones militares y científicas estadounidenses. El programa fue gobernado por la Agencia de Objetivos de Inteligencia Conjunta, GIOA, creada exclusivamente para reclutar y emplear a científicos nazis en proyectos de armamento. De los 21 hombres más prominentes que Jacobsen documenta, 8 habían trabajado junto a Hitler, Himmler o Göring en algún momento durante la guerra. 15 fue condenado por asesinato en masa y esclavitud, cumplió parte de su condena, recibió clemencia y fue contratado por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Werner von Braun, director técnico del programa Prisioneros de Campos de Concentración en condiciones diseñadas para el desgaste extremo. Sabía lo que posteriores que revelaron lo que la versión oficial había suprimido. Arthur Rudolph, otro ingeniero clave de Mittelberg, abandonó Estados Unidos en 1984, después de que se iniciara 1942, apenas 79 días después del ataque japonés a Pearl Harbor, y un día después de que un submarino japonés bombardeara Elwood, California. Las sirenas de alerta aérea comenzaron a sonar sobre Los Ángeles. A las 3:16 de la mañana, la 37ª Brigada de Artillería Costera tomó la decisión de comenzar a disparar ametralladoras calibre 50 y proyectiles antiaéreos de 12,8 libras contra un objeto no identificado en el cielo. El fuego continuó hasta las 4:14 de la madrugada. Los proyectiles dañaron edificios y vehículos. 5 personas perdieron la vida, 2 por ataques cardíacos inducidos por el estrés y 3 en accidentes de tráfico durante el apagón. El secretario de la Marina atribuyó el incidente a lo que llamó nervios de guerra. El general George C. Marshall sugirió que podrían haberse usado aviones comerciales como táctica de guerra psicológica. Ninguna aeronave enemiga fue derribada. Ningún fragmento de aeronave identificable fue recuperado. Los pilotos alertados nunca despegaron. La prensa fue mantenida en la ignorancia sobre la naturaleza real del objeto. El congresista de Santa Mónica, Leland Ford, exigió una investigación completa del Congreso, declarando que ninguna de las explicaciones ofrecidas removía el episodio de la categoría de completo misterio. Sus demandas fueron ignoradas. Lo que conecta la batalla de Los Ángeles con los Foo Fighters europeos es la simetría de la perplejidad.
En ambos casos, objetos luminosos o no identificados fueron observados por observadores militares entrenados, registrados en informes oficiales y atribuidos al enemigo sin evidencia de que ese enemigo los hubiera producido. En ambos casos, la investigación posterior no produjo una explicación satisfactoria. Lloyd's de Londres, que asegura embarcaciones en esa área al mismo precio que el resto del Atlántico, nunca ha considerado que ninguna zona del Pacífico californiano represente un riesgo estadísticamente superior, pero los objetos que provocaron la respuesta militar del 25 de febrero de 1942 nunca fueron identificados. Entre 1923 y 1937, excavaciones en la cueva de Zhoukoudian, a 45 kilómetros al suroeste de Pekín, dirigidas sucesivamente por el paleontólogo canadiense Davidson Black y el alemán Franz Weidenreich, desenterraron restos de 45 a 50 individuos distintos. 14 cráneos parciales o completos, 12 mandíbulas, 147 dientes aislados y varios huesos postcraneales. Era la muestra más completa de Homo erectus conocida en el mundo y el material primario sobre el que descansaba la comprensión científica de esa etapa de la evolución humana. Weidenreich, quien había abandonado a Alemania en 1934 debido a las leyes de exclusión racial, realizó moldes de yeso de todos los especímenes entre 1937 y 1941, hoy conservados en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Sin esos moldes, la pérdida científica habría sido total e irreversible. Cuando el ejército imperial japonés ocupó la zona de Pekín en julio de 1937, la seguridad de los fósiles se convirtió en preocupación operativa para el Peking Union Medical College, administrado por la Fundación Rockefeller. El director, el Dr. Henry H. Houghton, negoció durante 4 años con el Departamento de Estado de Estados Unidos para encontrar una solución. En noviembre de 1941, con el deterioro de las relaciones entre Washington y Tokio, se tomó la decisión de enviar los fósiles a Estados Unidos a bordo del SS President Harrison desde el puerto de Qinhuangdao. Las cajas fueron entregadas al coronel William Ashurst, comandante del destacamento de Marines en Pekín, el 5 de diciembre de 1941. El 8 de diciembre, Japón declaró la guerra a Estados Unidos. Las tropas japonesas capturaron a los marines en Qinhuangdao antes de que pudieran embarcar. Las cajas habían desaparecido. El coronel Ashurst, interrogado durante su cautiverio y de nuevo después de la guerra, declaró que las cajas habían sido cargadas en un tren con destino al puerto, pero que no podía confirmar si llegaron a ser embarcadas. El SS President Harrison fue capturado por los japoneses el 8 de diciembre frente a la costa china y convertido en buque de transporte, sin que se encontrara ningún rastro de los fósiles a bordo. En 1972, el empresario estadounidense Christopher Janus ofreció públicamente una recompensa de $150.000 por información sobre su paradero, lo que condujo a varias pistas falsas, incluido un intento de extorsión con un cráneo supuestamente original que resultó ser una copia. Las investigaciones del gobierno chino realizadas en 2012 y 2016 en el área del antiguo cuartel de marines en Qinhuangdao no encontraron nada. Los fósiles originales, si sobrevivieron al caos de diciembre de 1941, permanecen sin encontrar después de más de 80 años de búsqueda intermitente. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos TBF Avenger del Escuadrón de Torpederos 19 despegaron desde Fort Lauderdale, Florida, a las 14:10. Era un ejercicio de navegación y bombardeo de rutina. Tenía 14 tripulantes. El teniente Charles Taylor, en comando, tenía 259 horas de vuelo registradas, pero muy poca experiencia específica en el área del Atlántico Occidental, donde se desarrollaría el ejercicio. A las 15:40, el controlador de Fort Lauderdale recibió la primera alarma. Taylor contactó con la base para reportar que sus 2 brújulas habían fallado y que no reconocía su posición. Dijo creer que se encontraba sobre los Cayos de Florida, al sur de la península, cuando la posterior reconstrucción de su ruta de vuelo indica que en realidad estaba al este de las Bahamas, en el Atlántico abierto.
Basándose en esta suposición incorrecta, Taylor ordenó a la formación volar hacia el norte, creyendo que eso los llevaría sobre tierra firme. Esta decisión condujo a los 5 aviones hacia el norte y el este, hacia el océano abierto. A las 17:50, con el sol bajo y turbulencias en aumento, los mensajes de Taylor indicaban que el combustible se agotaba. El último contacto fue a las 19:04. Los 5 Avengers cayeron al mar entre las 19:30 y las 20:00 cuando sus depósitos quedaron vacíos. El Martin PBM Mariner, enviado a buscarlos a las 19:27, desapareció 13 minutos después del despegue sin enviar ninguna señal de socorro. Un barco mercante en la zona informó haber visto una explosión en el aire en ese momento y ubicación aproximados. El PBM Mariner era conocido entre los pilotos como el depósito de gasolina volante, debido a su tendencia a acumular vapores de combustible en el fuselaje, y la hipótesis más aceptada por los investigadores navales fue una explosión interna. El Consejo de Revisión Naval de 1946 determinó que la causa de la desaparición del vuelo 19 fue la desorientación de Taylor, pero añadió que las condiciones meteorológicas al anochecer eran lo suficientemente severas como para haber impedido cualquier amerizaje de emergencia efectivo, lo que explicaba la ausencia de restos flotantes. Cuando Charles Berlitz escribió su bestseller de 1974 sobre el Triángulo de las Bermudas, utilizando el vuelo 19 como caso central, omitió las conclusiones del informe naval y eliminó del relato las condiciones meteorológicas documentadas malas. Lloyd's de Londres asegura esas aguas al mismo precio que el resto del Atlántico y nunca ha considerado que la zona represente un riesgo estadísticamente superior. Pero el destino del Mariner de rescate, que desapareció sin dejar rastro en 13 minutos, mantiene parte del expediente abierto. Raoul Wallenberg era un arquitecto y empresario sueco de 32 años sin experiencia diplomática previa, cuando fue reclutado en junio de 1944 por la Junta de Refugiados de Guerra de Estados Unidos, una organización creada por Roosevelt en enero de ese año para intentar detener el exterminio de los judíos europeos. Wallenberg llegó a Budapest el 9 de julio de 1944 como primer secretario de la legación sueca 2 meses después de que las fuerzas alemanas ocuparan Hungría el 19 de marzo de 1944 y comenzaran a deportar judíos húngaros a Auschwitz a una tasa de entre 12.000 y 15.000 personas diarias, la fase más acelerada de exterminio en toda la historia del Holocausto. En los 6 meses siguientes, Wallenberg desarrolló un sistema de protección que combinaba la emisión masiva de pasaportes protectores suecos, los Schutzpässe, con negociación directa con funcionarios de las SS y con Adolf Eichmann, quien dirigía personalmente las deportaciones desde Budapest. Los Schutzpässe no tenían validez legal formal bajo el derecho internacional, pero Wallenberg los diseñó con la apariencia visual de documentos suecos oficiales y lo respaldó con presión diplomática que en la práctica llevó a las autoridades alemanas y húngaras a reconocerlos. Emitió entre 15.000 y 20.000 de estos documentos. Además, organizó casas de seguridad bajo bandera sueca en Budapest, donde alojó a miles de judíos húngaros. Los historiadores estiman que sus acciones contribuyeron a salvar entre 50.000 y 100.000 vidas, aunque las cifras exactas son objeto de debate académico. El 17 de enero de 1945, cuando las fuerzas soviéticas ya habían rodeado Budapest y los combates avanzaban hacia el centro de la ciudad, Wallenberg se reunió con el mariscal Rodion Malino-Velsky, comandante del Segundo Frente Ucraniano, para intentar asegurar la protección soviética para los judíos restantes en la ciudad. Fue detenido por los soviéticos inmediatamente después de esa reunión. La razón oficial de su detención nunca fue explicada de manera satisfactoria. El gobierno soviético informó inicialmente a Suecia de que Wallenberg estaba bajo su protección. En 1957, el viceministro de Asuntos Exteriores soviético Andrei Gromyko notificó formalmente al gobierno sueco que Wallenberg había muerto de un ataque al corazón en la prisión de Lubyanka el 17 de julio de 1947. Nunca se proporcionó ningún documento que respaldara esta versión. En las décadas siguientes, varios exprisioneros soviéticos liberados tras la muerte de Stalin en 1953
afirmaron haber tenido contacto con Wallenberg en diversos gulags soviéticos en fechas posteriores a 1947. En 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, el gobierno ruso entregó al gobierno sueco un conjunto de documentos relacionados con el caso, pero los principales archivos del KGB sobre Wallenberg no fueron plenamente desclasificados. La hipótesis de que Wallenberg fue detenido porque los soviéticos lo consideraban un agente de los servicios de inteligencia estadounidenses, dada su conexión con la Junta de Refugiados de Guerra financiada por Washington, tiene coherencia contextual que varios investigadores han señalado. Pero ningún archivo disponible la ha confirmado definitivamente. En noviembre de 1944, el físico holandés-americano Samuel Goudsmit, director científico de la Operación Alsos, un programa secreto adjunto al Proyecto Manhattan destinado a evaluar el avance científico alemán, se encontraba en un apartamento de Estrasburgo leyendo documentos a la luz de las velas. El apartamento pertenecía al virólogo alemán Eugen Hagen, que había abandonado la ciudad días antes con la retirada alemana. En esa noche, en un sobre de correspondencia científica aparentemente rutinaria, Goudsmit y su colega Fred Wardenberg lanzaron un grito al mismo tiempo. 143. De los 100 prisioneros que me envió, 18 murieron en el transporte. Solo 12 están en condición apropiada para mis experimentos. Por lo tanto, solicito que me envíe otros 100 prisioneros de entre 20 y 40 años, sanos y en condición física comparable a la de soldados. Hagen era un virólogo que en 1932 había recibido una beca prestigiosa de la Fundación Rockefeller en Nueva York, donde había contribuido al desarrollo de la primera vacuna contra la fiebre amarilla. En 1937 había sido candidato al Premio Nobel. Ahora probaba vacunas en prisioneros de campos de concentración suministrados por las SS de Himmler. La lógica era siniestra pero coherente. Para desplegar un arma biológica contra una fuerza enemiga, el ejército atacante necesitaba haber desarrollado previamente su propia vía como la espada. Lo que los archivos del Instituto Kaiser Wilhelm de Bioquímica contenían sobre experimentos con agentes biológicos fue en parte destruido antes del final de la guerra. Los juicios de Nuremberg, según documenta Jacobsen, Kurt Blom, subdirector médico del Reich y responsable de los programas alemanes de armas biológicas, fue juzgado en Nuremberg y absuelto. Posteriormente, Reiber, médico general del Reich y responsable de los programas de vacunas, la contraparte defensiva de las armas biológicas, fue llevado a Estados Unidos bajo la operación Paperclip y eventualmente expulsado cuando la prensa reveló su pasado. La extensión completa del programa nazi de armas biológicas nunca fue establecida públicamente porque los archivos del Instituto Médico Científico Militar que lo respaldaba fueron destruidos sistemáticamente en las últimas semanas de la guerra. La dependencia estratégica del Reich en datos meteorológicos árticos era consecuencia directa de la geografía del Atlántico Norte. Los sistemas de baja presión que determinaban las condiciones a lo largo de las rutas de convoyes aliados entre América del Norte y Gran Bretaña se generaban en el Ártico y se desplazaban hacia el este con una anticipación de 2 a 4 días. Quien controlara estaciones de observación en el archipiélago de Svalbard, la tierra de Franz Joseph o la costa norte de Groenlandia tenía una ventaja informativa sobre el enemigo. Alemania perdió esta ventaja cuando Gran Bretaña ocupó Islandia en mayo de 1940, cortando el flujo de datos meteorológicos del Atlántico Occidental hacia los centros de análisis alemanes. La respuesta fue la creación de una red de estaciones clandestinas operadas por equipos de 15 a 25 hombres que transmitían datos cifrados usando el código naval Enigma. Entre 1941 y 1945, la Kriegsmarine y el Servicio Meteorológico del Reich establecieron al menos 12 estaciones en territorios árticos remotos. La estación Schatzgräber, instalada en septiembre de 1943 en la isla Alejandra en el archipiélago ruso de la tierra de Franz Joseph, a 900 kilómetros del Polo Norte, fue la más septentrional. Era operada bajo el mando del meteorólogo Wilhelm Degge con una guarnición de 21 hombres. Su equipamiento incluía instrumentos meteorológicos estándar,
pero también un sistema de comunicaciones de alta frecuencia cuya potencia de emisión, según el inventario recuperado por exploradores noruegos en 1951, era significativamente superior a la necesaria para transmitir datos meteorológicos. Deje fue evacuado en agosto de 1944 después de que varios miembros de la guarnición sufrieran envenenamiento grave por consumo de carne de oso polar en mal estado. Fue el último oficial alemán en rendirse formalmente después del fin de la guerra. Lo hizo el 4 de septiembre de 1945, 4 meses después de la capitulación alemana, a un barco de caza de focas noruego, ya que ninguna fuerza militar aliada había llegado a su posición. Los documentos que Deje conservó y publicó parcialmente en sus memorias de 1954 muestran que la estación recibió, además de instrucciones meteorológicas, comunicaciones cifradas cuyo contenido nunca fue plenamente revelado. Los archivos capturados por los aliados indican la existencia de instalaciones árticas con inventarios de equipos desproporcionados para una función puramente meteorológica. La posibilidad de que algunas de estas bases sirvieran como puntos de apoyo para submarinos o como relés de comunicaciones cifradas para operaciones en América del Norte no ha sido establecida ni definitivamente descartada. El general Tomoyuki Yamashita, apodado el Tigre de Malaya por su conquista de Singapur en febrero de 1942, operación en la que 130.000 soldados británicos se rindieron ante una fuerza japonesa numéricamente inferior, comandaba las fuerzas japonesas en Filipinas cuando el general Douglas MacArthur comenzó la reconquista del archipiélago en octubre de 1944. Desde 1937, el ejército imperial japonés había saqueado sistemáticamente los territorios que ocupaba en Asia, China, Malasia, Indonesia, Burma y Filipinas. El saqueo operaba bajo la supervisión directa del príncipe Yasuhito Chichibu, hermano del emperador Hirohito, a través de una organización conocida internamente como Kin no Yuri, el lirio dorado, aunque investigadores occidentales la denominan principalmente como el tesoro de Yamashita. El objetivo era centralizar los productos del saqueo procedentes de bancos centrales, museos, colecciones privadas, templos y reservas militares de toda Asia ocupada, y transferirlos a Japón para financiar la continuación de la guerra. Estos traslados operaron con relativa normalidad hasta que la Marina estadounidense comenzó a dominar el Pacífico. A partir de 1943 y con mayor urgencia en 1944, la solución adoptada fue esconder el material en territorios aún controlados por Japón, principalmente en las islas Filipinas, que contaban con una red de cuevas naturales y túneles volcánicos. Las estimaciones del valor del tesoro varían enormemente según la fuente y la metodología. Los periodistas Sterling y Peggy Seagrave, en su estudio de 2003 titulado Gold Warriors, estimaron que el volumen de metales preciosos, joyas y obras de arte transportado a Filipinas podría haber alcanzado un valor equivalente a entre 100 y 200.000 millones de dólares en términos actuales. Esta cifra es difícil de verificar de manera independiente, pero tiene una base documental parcial. Registros desclasificados del Departamento de Guerra estadounidense y la inteligencia militar indican que en 1945, agentes de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, localizaron y accedieron a varios de los depósitos en las montañas de Luzón. Lo que ocurrió con ese material es lo que los Seagrave y otros investigadores describen como una de las operaciones encubiertas más significativas del período de posguerra. Según esta hipótesis, una porción significativa del oro recuperado fue utilizada por los servicios de inteligencia estadounidenses para financiar operaciones anticomunistas en Asia durante la Guerra Fría, al margen de cualquier control presupuestario del Congreso. Este fondo habría sido denominado el M-Fund o Fondo M. Yamashita se rindió el 2 de septiembre de 1945, el mismo día de la capitulación formal de Japón. Fue juzgado por un tribunal militar en Manila, condenado por crímenes de guerra y ejecutado el 23 de febrero de 1946. No reveló nada sobre ningún depósito de tesoros. En 1971, un filipino llamado Rogelio Roxas afirmó haber encontrado una cámara subterránea cerca de Baguio que contenía un Buda de oro sólido y varios contenedores metálicos. Fue arrestado por las autoridades bajo el presidente Ferdinand Marcos
quien confiscó los materiales y lo encarceló. Roxas demandó posteriormente a los herederos de Marcos en los tribunales de Hawái y obtuvo en 1996 una sentencia de $40.500 millones, reducida en apelación, que nunca ha sido cobrada. La sentencia no estableció la existencia del tesoro completo, pero sí confirmó la responsabilidad de Marcos por el robo de los materiales que Roxas había encontrado. Las montañas de Luzón han sido objeto de excavaciones ilegales continuas desde los años 50, con víctimas documentadas por derrumbes y trampas. Lo que permanece oculto en ellas, si es que algo permanece, sigue sin determinarse. El colapso del Tercer Reich en los meses finales de 1945 no fue únicamente la derrota militar de un Estado. Fue también la destrucción deliberada y sistemática de los archivos que habrían permitido a los historiadores reconstruir con precisión la toma de decisiones dentro del régimen. Himmler ordenó la destrucción de los archivos de las SS en marzo de 1945. Los registros del Reichssicherheitshauptamt, la Oficina Central de Seguridad del Reich que coordinaba la Gestapo, el SD y las fuerzas policiales, fueron quemados en Berlín entre abril y mayo de ese año. La documentación de la Cancillería del partido fue destruida en Múnich. Los registros operativos de los Einsatzgruppen, las unidades móviles de exterminio que asesinaron a más de 1,5 millones de personas en la Unión Soviética entre 1941 y 1943, fueron destruidos tan sistemáticamente que los historiadores han tenido que reconstruir sus operaciones principalmente a partir de informes de progreso enviados en duplicado, cuyos duplicados sobrevivientes se conservaron en archivos periféricos. Este proceso de destrucción no fue solo burocrático, fue también personal. Los líderes del régimen que murieron en los días finales de la guerra o que fueron ejecutados antes de poder ser interrogados exhaustivamente se llevaron consigo conocimiento operativo que ningún archivo puede recuperar. Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido y el hombre que controlaba el acceso a Hitler en los últimos años del régimen, abandonó el Führerbunker en la noche del 1 al 2 de mayo de 1945 en el grupo que intentaba escapar del cerco soviético de Berlín. Su destino fue objeto de especulación durante décadas. En 1972, restos esqueléticos encontrados durante obras de construcción cerca de la estación de Lehrter en Berlín fueron provisionalmente identificados como los de Bormann. Un análisis de ADN realizado en 1998, comparando esos restos con el ADN de un sobrino vivo de Bormann, confirmó la identificación con un alto grado de probabilidad. Bormann había muerto en Berlín en mayo de 1945, probablemente por una cápsula de cianuro para evitar la captura. Esta confirmación, que llegó medio siglo después de los hechos, ilustra perfectamente el tipo de incertidumbre que caracterizó los primeros 50 años de investigación sobre el final del Reich. Pero la pregunta sobre el último secreto que los líderes nazis se llevaron a la tumba no se refiere tanto a los individuos como a las instituciones y el conocimiento que representaban. El programa alemán de armas de destrucción masiva incluyó no solo el desarrollo de misiles V2 en Peenemünde, sino también investigación sobre armas químicas y biológicas, cuyos archivos completos nunca fueron recuperados. El Instituto Kaiser Wilhelm de Bioquímica realizó experimentos con agentes biológicos durante la guerra, cuyos resultados, según los archivos parciales disponibles, fueron más allá de lo reconocido públicamente en los juicios de Nuremberg. La operación Paperclip, a través de la cual los servicios de inteligencia estadounidenses que podría resolverlos no desapareció por accidente. Desapareció porque alguien tomó la decisión de destruirla, clasificarla o simplemente no hablar de ella. Los archivos quemados de las SS, las cajas con los fósiles del hombre de Pekín perdidas en el caos de un puerto en guerra, los paneles de la habitación de ámbar que nadie ha podido encontrar, las últimas transmisiones de la Gestapo en Lyon. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más documentado de la historia hasta ese momento. Y sin embargo, sus preguntas más importantes siguen dependiendo de los espacios en blanco de ese registro. Décadas después de la capitulación alemana, los archivos continúan siendo desclasificados. Los análisis forenses continúan realizándose. Los investigadores continúan encontrando documentos que reconfiguran lo que creíamos saber. La historia de la Segunda Guerra Mundial no está cerrada.
probablemente nunca lo estará del todo.